Muy bien. Vamos a recordar entonces nada más las preguntas. La primera es, ¿qué estrategia de recogida de información utilizaron en este ejemplo? Levanten su manita El virtual. cuestionario y la entrevista. Sí, bueno, sí. Mixta. ¿Y cómo se le llamaría a esa estrategia? Pero la estrategia en general, ¿qué nombre tiene? Mixta. 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 ¿Verdad? Mixta. Muy bien. Entonces la estrategia es mixta. Por aquí ya estoy viendo, ¿verdad? Los que levantan su manita y todo. Muy bien. Entonces, eso, acuérdense, es diferente así como que la estrategia al método, la estrategia metodológica, ahora sí, ¿verdad? A lo que viene siendo pues la técnica. La siguiente pregunta es, por aquí lo tengo. ¿Qué fases? No, ahora sí, ¿qué instrumentos? ¿Qué instrumentos utilizaron? Andrea, El cuestionario y la entrevista. ahora sí, ¿verdad? Para la parte cuantitativa utilizaron el cuestionario y para la parte cualitativa la entrevista. Pudieron haber utilizado otros, ¿verdad? O sea, para la parte cualitativa, por ejemplo, hay otras técnicas, hay otros instrumentos que pudieron haber utilizado, pero en este caso utilizaron este. Muy bien. La siguiente es, ¿qué fases llevaron a cabo para la parte cuantitativa? ¿Qué fases? A ver, Rocío. Bueno, fue primero revisión de la literatura, elaboración de la primera versión del cuestionario, juicio de expertos, elaboración definitiva del cuestionario, aplicación, tratamiento de datos y conclusiones. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Fue, y así como ustedes más o menos lo que están haciendo, ¿verdad? Es revisaron literatura, elaboraron la primera versión del cuestionario, lo sometieron a la validez de juicio de expertos, ya después de ahí hicieron ajustes, elaboran el cuestionario definitivo, lo Dijeron aplican que a las 9. y hacen el tratamiento de, de datos. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Qué estrategia utilizaron ahora sí para la parte cualitativa, Tania? ¿Qué haces? Sí, para la parte cualitativa utilizaron la entrevista que habíamos comentado Ajá, y primero la elaboración de la primera versión de la entrevista, luego la validaron y la validez y fiabilidad con el método Delphi, ujú, elaboración definitiva de la entrevista. Después ahí venía como que la selección de los entrevistados, yo lo puse antes de la aplicación, ujú. transcripción, sistema categorial. Sistema categorial se refiere como que ya la entrevista, dividir, la verdad, las respuestas por Sí, categoría. ajá, son tus categorías que tienes predefinidas Ajá. y ya la codificación ya es, dices, qué partes de la entrevista pertenecen a cada categoría. Mm, Ujú. Análisis e interpretación y por último las conclusiones. Muy bien. Sí, entonces, esto es también más o menos quien me preguntaba, ¿verdad? De la entrevista, ¿verdad? Ese es el proceso que se sigue, ¿verdad? Se transcribe, tienes tus categorías, codificas, analizas e interpretas y tienes tus conclusiones. Muy bien. ¿Y cuál era la última pregunta? Faltan dos. Faltan dos. La triangulación, Ah, estrategia. sí. ¿Cómo ¿Cómo se se llevó llevó a a cabo la cabo validez? la validez de la entrevista? Aunque ya más o menos ya me la dijeron, nada más quería que quedara bien claro. Aquí cómo llevaron a cabo la validez de la entrevista. De la metodología Ah, Delphi, Delphi, concretamente a 2 vueltas, también conocido como Delphi modificado. sí, muy bien. Entonces, ese es otro método, es parecido al juicio de expertos, ya después lo podemos ver también, es parecido, pero igual se hace una ronda con expertos y ahí lo checaron, el procedimiento es muy parecido, ¿verdad? O sea, requiere expertos que pueden ser una ronda, dos, tres, y ya lo que ellos concluyan hasta que digan que ya está bien la guía de entrevista, ¿sí? Y finalmente, ahora sí, aquí sí se pueden explayar. La triangulación. Sí. ¿Qué estrategia, qué estrategia de triangulación podrías utilizar? O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes que ustedes pudieran hacerlo para su investigación? Yavana, ¿Puedo? Ok.
Sí, ahorita, Maestra, seguimos. Ujú. bueno, en mi caso, por ejemplo, usaría una triangulación de datos Ujú. y pienso que puedo utilizar una tabla Ajá. en la cual puedo, por ejemplo, en el caso de una investigación cualitativa usando una entrevista, Ujú. puedo establecer, por ejemplo, en la tabla ubicar las categorías Muy bien. y a las Milka, personas y Ajá. las categorías y poner a quienes entrevisté, quiénes fueron mis sujetos de investigación, por ejemplo, maestros, Sí, padres muy de bien. familia, alumnos. Entonces, por categoría ir comparando la información que obtuve de cada uno y al final una tablita en donde ponga las inferencias iniciales de cada categoría. Sí, en qué coinciden, en qué no, ¿verdad? Por ejemplo, de Sí, acuerdo a cada categoría. Eso está perfecto, ¿verdad? De hecho, ahí traigo un video a ver si alcanzo a que lo veamos. De ahí cómo nos ilustran eso que nos dice ya van a ver, cómo con una tabla, como tabla cruzada, ¿verdad? Podemos ir creando esta triangulación, porque realmente la triangulación necesita una matriz, ¿verdad? Donde yo voy poniendo ahí lo que coincide, que no coincide, ¿verdad? Como un sistema más visual. Excelente. Bueno, ahora sí tengo a Amaya Guerrero. Perdón, es que entré con el correo de mi niña. Ok, Soy Pati ok. Acuña. Ahora, ok. Bueno, de Ok. acuerdo a lo que leí yo, entendí que ellos utilizaron una triangulación personal porque Ujú, primero entrevistaron a alumnos y luego ya después a profesores y ujú. contrastaron la información. En mi proyecto a mí me gustó mucho o me llamó mucho la atención la triangulación de metodología, Sí. donde yo puedo aplicar dos métodos, por ejemplo, y contrastar mis resultados para ver coincidencias y diferencias, ¿verdad? Ujú. Excelente. O sea, puedes utilizar un método cuantitativo, uno cualitativo, por ejemplo, y ya tú contrastas los resultados. Muy bien. Aide. Aquí estoy. Sí, bueno, pues yo, yo juraba que iba a Mario, pero viendo el tema de la entrevista y Ujú. analizando un poquito una parte de mi tema que es, ya digo, ya lo conocen mis compañeros, que es la última actualización del manifiesto de bibliotecas de la UNESCO, Oh, que sí. estoy casi segura que pues muchos compañeros no lo, todavía no lo conocen, a menos los que ya fueron a cursos, quizás sí, pero si no se han capacitado recientemente, pues no es algo que esté muy público, pues sí, como que al alcance de todos si no te metes a leer. Entonces, quizás sería bueno como encuadrar la investigación desde esta perspectiva, pues moderna, o mostrarles, oye, mira, esto es lo actual, Ujú. y poder con con su opinión, tanto de expertos como pues, bibliotecarios en general, poder ir como haciendo como otra, ay, no sé cómo aterrizarlo, como una vertiente más Ujú. a todavía la investigación yo no tenía contemplado el punto de vista de ellos, entonces creo que sería muy interesante contrastar porque a lo mejor yo veo mi investigación desde mi punto de vista Sí. más idealista y a lo mejor hay expertos que dicen, no, pues no te jalaría por esto, por esto, por esto. Ujú. Entonces quizá pudieran ayudarme a mí a encuadrar un poco y a partir de ahí generar el cuestionario o ya tendría que también tener el cuestionario. Esa ya es pregunta, doctor. No sé. Bueno, Este, te pueden ayudar, o sea, como te digo, en esta fase de diagnóstico que dices, es que, como dices, no sé, o sea, no sé cómo hacer el cuestionario porque no tengo bien ujú, definido. O sea, de hecho, pues tú puedes triangular desde ahí, desde un diagnóstico, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cómo ven, verdad? Esto, como dices tú, ¿jalaría o no jalaría? ¿Verdad? O ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que preguntar, verdad? Para poder abordar esto. ujú. Y que Sí, también que te ayuden a eso, ¿verdad? Como el método Delphico vemos ahorita. Ujú. ajá, o sea, ver qué tanta afinidad o en percepción o sí, pues, según su experiencia, Ujú. cómo ven o sea, no tanto
si sea pertinente o no, la investigación, no quiero que me digan eso, porque para mí Ajá. sí es pertinente, Ajá. pero sí como una idea de cómo abordar Sí. ciertos temas para el cuestionario. Sí, eso está perfecto, ¿verdad? Porque es a veces también un instrumento, y no porque nosotros seamos los que tengamos a cargo la investigación, digamos, somos los responsables de crear el instrumento, que Ujú. también nos pueden ayudar a crearlo. Por eso tenemos esto de apoyarse en otros investigadores, en otros expertos. Obviamente nosotros también nos tenemos que empapar, ¿verdad? Claro. Pero sí, otros también nos ayudan mucho a crear instrumentos, porque, pues imagínense, ningún instrumento de los que ustedes se hayan encontrado que pusieron en el Padlet se hizo con una sola persona. ¿Se fijan? Es varias personas creando un instrumento, validándolo. Sí, o sea, Ujú. el trabajo de hacer un instrumento, de validarlo, de a ver si eso realmente mide lo que tiene que medir, es un trabajo duro y que sí necesitamos la la opinión de otros expertos, ahora sí, ¿verdad? Para ver cómo puedo yo abordar ese tema. Entonces, ya desde ahí la triangulación te puede servir. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, gracias. ¿Quién no levantó su manita? Yo, doctora. Sí, Lorena. puedes abrir tu micro. Sí, ¿Me escuchan ahí? sí. Ok, gracias, doctora. Bueno, primero que nada, pues me queda claro que pues la clave de la triangulación es el dominio, el conocimiento del tema, ¿no? El dominio de y la Ujú. claridad que voy a tener. En el ejemplo que vemos, bueno, vemos cómo los ítems del cuestionario se pueden incluir para la entrevista, ¿verdad? Bueno, aquí como que me da claridad en Sí. cuanto a los dos instrumentos para lograr la triangulación. Ujú. Pensando en mi tema, me voy a un momento diagnóstico. No sé si también pueda servir el Sí, claro ejemplo, que si me sí. queda claridad. En el diagnóstico hablo de dos instrumentos. Bueno, pienso en una observación de campo, Ujú. pues con un guión determinado, con algunas categorías. Sí, Y por otra parte, hablo de una ficha de observación o de seguimiento de un análisis de un instrumento didáctico, de una planeación didáctica. muy bien. Ujú. Ese sería como un ejemplo que estoy así estructurando, como Sí, para un... sí, porque de hecho ahí tú vas a ver lo de la planeación no coincide con lo que está sucediendo en el aula. No Ajá, coincide. ¿Verdad? Entonces ahí ya tú ves qué pasa, ¿verdad? Entre lo que está en el papel y la realidad, ¿por qué no se puede llevar a cabo? ¿Qué limitantes hay? Bueno, depende de tu tema, ¿verdad? sí, así es. Sí. Pero si nada más vemos una cosa o nada más vemos otra, pues nos sesgamos. Si nada más vemos la planeación, a lo mejor está perfecta, ¿verdad? Pero ya en la realidad no, o al revés, ¿verdad? A lo mejor vemos al revés, una clase muy bien, pero decimos, pero no tiene fundamento pedagógico. ¿Qué está pasando aquí? Así es. Ujú. Muy Gracias, bien, doctora. sí. Y Alejandra. Yo tengo varias dudas. Ujú, Creo que yo me inclinaría por una triangulación metodológica, ujú. pero sería, ¿cómo se llama cuando son del mismo enfoque, doctora? Intramétodo. Es Ajá, inframétodo, ¿verdad? intra, In- es Intramétodo, perdón. Ajá, sí. Sí, esa sería la que yo, o sea, la que me parece más viable para lo que estoy buscando, porque lo que quiero es tener datos duros. Ujú, sí. Pero no sé si es posible aplicar dos instrumentos Ujú, a diferentes poblaciones que estudian el mismo fenómeno. sí, sí Por se ejemplo, puede. sí, o sea, por ejemplo, si yo voy a ver qué tanto influyen, no, cuáles son los espacios que permiten el desarrollo personal y de la identidad a través de las artes en Ujú, instituciones de nivel medio superior, ujú, entonces ese instrumento no solamente aplicarlo a los alumnos para ver el nivel de desarrollo personal que traen de acuerdo a los indicadores que se manejen, ¿no? Sino también a la institución para saber en qué medida se priorizan, por ejemplo, los clubes o las clases curriculares como artes que tienen a veces
en toda la malla curricular o todos estos aspectos como que técnicos o administrativos, más que técnicos administrativos, que de una u otra manera limitan o permiten que se generen esos espacios. Exacto, o sea, Y es, hacer es el mismo enfoque, o Sí. queremos obtener el mismo, ¿verdad? Vamos hacia el mismo objetivo, nada más que desde diferente perspectiva. E incluso puede ser diferente instrumento, o sea, puede ser un cuestionario que diseñes para alumnos y otro que diseñes para los otros. Exacto. Ajá, entonces, pero los dos van a, digamos, pueden contener categorías similares, ¿verdad? Que nos lleven a lo mejor las preguntas son diferentes, pero las categorías son las mismas. Sí, o Sí. sea, la forma de lo que queremos saber, ¿verdad? Específicamente. Y ya entonces ahí podemos decir, bueno, a pesar de que hay un plan, hay una intención, ¿verdad? Para hacer esto, acá, ¿verdad? La percepción de los estudiantes no llega, ¿verdad? Ellos no perciben que esto esté sucediendo. Ujú. Y entonces ahí también puedes ver, bueno, falta a lo mejor aterrizar, ¿verdad? Aterrizar esto, y ya puedes llegar a muchas otras inferencias a través de esa triangulación intramétodo. Sí, sí Sí. te puede servir. Ujú. Gracias. Sí, de nada. Y creo que ya, ya terminamos. Ahorita como quiera les voy a imprimir bueno, voy a sacar aquí una captura de los que están participando. Muy bien. Y bueno, ya por último, así para cerrar esto, sí les quería mostrar este video. No, déjenme acuerdo cómo le voy a hacer para... Aquí, voy a copiar. Este video yo lo encontré hace años, bueno, sé, como en la época de la pandemia, como en el 2020, ¿verdad? Fue la pandemia, 2020, 2021. Y me ayudó mucho porque, déjenme, me ayudó mucho a ver cómo se puede hacer ya de manera visual, como comenta su compañera, de hacer una matriz donde yo voy poniendo ahí los resultados, ¿verdad? De los diversos métodos o de los diferentes actores que yo voy, de los cuales yo voy obteniendo información, ¿sí? Voy a compartir de nuevo con sonido. Dura 18 minutos, ¿verdad? Yo creo que si alcanzamos, se los voy a poner. Voy a subirle más el volumen. Hola, ¿qué tal? Entramos a una temática muy importante en la investigación educativa, la triangulación y la elaboración de los instrumentos para dar validez a los resultados. La triangulación es un elemento muy importante que los investigadores podemos utilizar para ver la misma realidad desde puntos de vista diferentes. De ahí el nombre triangulación, 3, cuando menos 3. Esto es, cuando menos 3 perspectivas, 3 sujetos, la triangulación puede ser de sujetos, 3 tipos de sujetos diferentes, 3 tipos de momentos, o puede ser también por medio de los instrumentos, 3 tipos de estrategias y técnicas de recopilación de datos diversas. Podemos utilizar una triangulación también indefinida, que llaman algunos autores, que es la verificación cuando nosotros recopilamos la información. Esto es, por ejemplo, hacemos entrevistas a los coordinadores de programas y posteriormente le damos a revisión lo que nosotros hayamos indagado. Ahí estamos utilizando una manera de que valide el contenido que nosotros estamos recopilando. Y en esa ocasión se le llama triangulación indefinida. Pero básicamente la triangulación en sus usos más frecuentes es por medio de sujetos diversos o de técnicas e instrumentos diferentes. Desde esa perspectiva nosotros podemos dar validez a los resultados que estamos indagando. Su servidora ha trabajado en los últimos años con una estrategia que he llamado cuadro de triple entrada y se las quiero presentar para aquellos que sea de utilidad. El cuadro de triple entrada postula por una verificación de información por medio de triangulación y visualizando a entidades y sujetos diferentes. Voy a entrar entonces a la temática para explicar en qué consiste el cuadro de triple entrada, que puede sernos de utilidad para construir instrumentos y para dar validez a lo que nosotros estamos indagando.
Desde esta perspectiva, nosotros podemos contar con un tema de investigación. Aquí tenemos el formato, hay un tema de investigación que nosotros vamos a indagar, hay una interrogante que nosotros vamos a buscar dar respuesta con nuestro estudio. Quizá puede haber unas preguntas subordinadas a esa pregunta principal y vamos a enunciar cuáles son los objetivos de nuestra investigación, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. En el cuadro de triple entrada es importante tener visible cuáles son estos elementos que van a guiar nuestra investigación para que a partir de ellos nosotros establezcamos en nuestro cuadro de triple entrada cuáles van a ser las categorías o los constructos que vamos a indagar junto con sus indicadores. Vamos a ver cuáles son las fuentes a quien nosotros vamos a solicitarles la información y por medio de qué instrumentos. Si ustedes se fijan aquí ya estoy manejando varios elementos de triangulación, porque en primera instancia, por ejemplo, una fuente que yo estoy contemplando es a los alumnos, otra fuente es a los profesores y otra fuente, por supuesto, es la revisión de literatura. También puedo yo seleccionar qué instrumentos voy a aplicar en cada una de estas fuentes. A los alumnos les puedo hacer una encuesta y les puedo hacer una entrevista. Lo mismo a los profesores, y aquí vemos que ya tenemos 4 tipos de instrumentos diferentes. En el caso de la revisión de literatura hacemos un análisis de datos, que es otro tipo de estrategia. Bien, nosotros contamos con una categoría e indicadores. ¿De dónde van a salir estas categorías y estos indicadores? El constructo A, el constructo B, el constructo C. Estos indicadores, estas categorías van a salir de lo que nosotros perseguimos en nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son los elementos claves que nosotros estamos interrelacionando en nuestra pregunta de investigación? Un constructo con otro constructo, ¿cómo se relaciona? Entonces nosotros vamos a venir aquí a plantear cuáles son las categorías de esos constructos. Por ejemplo, el de X, nosotros podríamos poner X1, X2 como elemento y de Y podríamos poner Y1, Y2 como otro constructo. Estos constructos, estas categorías e indicadores van a salir de la pregunta de investigación que nosotros queremos indagar, cuáles son esos elementos claves, esas categorías que nosotros vamos a indagar y cuáles son los indicadores en los que se desglosa esa categoría. ¿Cuáles son esos indicadores? Y para tener conocimiento de categorías e indicadores es sumamente importante una revisión de literatura exhaustiva, de tal manera que en el marco teórico nosotros indaguemos ese constructo, ese elemento y cuáles son las partes que lo compone para darnos ideas de qué indicadores podemos nosotros indagar y a su vez en cada indicador qué preguntas podemos hacer. Cuando nosotros tenemos planteado, digamos, ese desglose que salió de la pregunta principal y que nos apoyó la revisión de literatura, cuando nosotros tenemos este desglose, podemos empezar a decir, ¿quién me puede hablar sobre este indicador? No, pues quizá me puede hablar el alumno con una entrevista y el profesor también con una entrevista. Y en la revisión de literatura lo tengo en la página 14, por ejemplo. Aquí es importante ir poniendo en qué página está. El del siguiente indicador, ¿quién me puede decir algo? No, el alumno me lo puede decir por medio de la encuesta. También el profesor, y esto lo tengo en la página 26. Es muy importante ir teniendo una relación del mismo elemento en el marco teórico y saber a quién se lo vamos a preguntar. De tal manera que nosotros vamos llenando nuestro cuadro de triple entrada y con esto vamos a construir los instrumentos. ¿Cómo los vamos a construir? Una vez que nosotros hayamos identificado todo lo que vamos a preguntar, a quién le vamos a preguntar y por qué medio y técnica se lo vamos a preguntar, es que nosotros podemos construir los instrumentos desde esta perspectiva, desde una manera vertical. Sacamos el instrumento de la encuesta y hacemos ya todas las preguntas de la encuesta y decimos, esta encuesta para el alumno tiene estas interrogantes. Luego sacamos cuál es la entrevista que le vamos a aplicar al alumno y sacamos el instrumento de la entrevista.
esta estrategia de ir caminando con base en lo que vamos a indagar antes de hacer los instrumentos es muy importante para ir indagando, preguntando a diferentes fuentes y por diferentes medios la información en el trabajo de campo. Voy a poner un ejemplo práctico. Me voy a ir a una investigación que hicimos muy interesante sobre los objetos de aprendizaje. Y en esta investigación estuvimos trabajando con tesistas para indagar sobre los objetos de aprendizaje abiertos. Una temática donde primero en la explicación les digo que es aconsejable ver este video, por ejemplo, para apoyarse en contestar estos elementos. La pregunta de investigación, los elementos. Y aquí nosotros hicimos una revisión de literatura exhaustiva para poder sacar sobre los objetos de aprendizaje. Nuestra pregunta de investigación era cuáles eran los elementos clave para ser trabajado en objetos de aprendizaje abiertos que resultaran exitosos. Y entonces encontramos que los elementos claves, vean las categorías que sacamos. Y estas categorías no las inventamos nosotros, estas categorías las sacamos de la revisión de literatura. Aquí tenemos una categoría, el contenido de la competencia a aprender con el objeto de aprendizaje. Otra categoría fue la estructura pedagógica del objeto de aprendizaje. Otra categoría fue la estructura tecnológica del objeto de aprendizaje. Otra categoría que nosotros sacamos fue con respecto a el lenguaje gráfico y textual del objeto de aprendizaje. Esas fueron las categorías que nosotros sacamos. Ya les digo, no las sacamos ni no las inventamos en el grupo de investigación, las sacamos de la revisión de literatura, que fue, digamos, nuestra directriz para sacar esas categorías. Y en cada una, en esa revisión de literatura, el fundamento teórico con el que nosotros nos dirigimos, esa revisión, esa extensa revisión de literatura, nosotros le fuimos sacando indicadores. Con respecto al constructo, a la categoría de la competencia para aprender con el objeto de investigación, aquí estamos tratando de desarrollar competencias, los indicadores son los elementos finos en los que se desglosa esa categoría, ese constructo. En este caso, fue relevancia uno de los elementos. Otro de los indicadores fueron los alcances. Los alcances como otro de los indicadores dentro de del constructo contenido de la competencia. En cuanto a la estructura pedagógica del objeto, por ejemplo, encontramos que los indicadores en que podíamos desmembrar esa categoría, este constructo, eran los objetivos de aprendizaje, la motivación y la evaluación. Y así nos fuimos con cada uno de los elementos y de las categorías que nosotros fuimos investigando, sacamos sus indicadores, y esto no hubiéramos podido conocerlo, esos indicadores, si nosotros no hacemos una revisión de literatura exhaustiva. Ya que teníamos claro qué íbamos a indagar en los objetos de aprendizaje, nos hicimos la pregunta, ¿a quién se lo preguntamos? Esto es, ¿dónde lo buscamos esos elementos? Y nosotros entonces decidimos que nuestras fuentes de información para nuestro estudio podían ser esos objetos de aprendizaje que nosotros desarrollamos, le podíamos preguntar a expertos en contenido, a expertos en pedagogía, a expertos en tecnología, a expertos en diseño gráfico, a usuarios y profesores de los objetos de aprendizaje. Nosotros decidimos que esas eran las fuentes que nos podían dar información sobre cómo estaban los objetos de aprendizaje y a quienes les podíamos preguntar. Entonces, identificamos a qué fuentes nos íbamos a dirigir. Y ya que identificamos las fuentes, dijimos, a ver, ¿con qué instrumentos les vamos a hacer las preguntas? Y decidimos que íbamos a aplicar cuestionarios electrónicos a todas las fuentes, cuestionarios electrónicos. En el caso de la revisión de la literatura, la técnica fue análisis de documento. Y fue así como nos fuimos preguntando, vamos a ver, ¿quién me puede decir sobre la relevancia de la competencia a investigar? Pues por supuesto que me la puede decir el experto en contenido. Vean cómo nosotros en cada una de las fuentes nos vamos preguntando quién es el que me puede dar la información. El experto en contenido me la podía dar y también el experto en pedagogía con respecto a la relevancia.
Pero con respecto a la relevancia de la competencia, el experto en pedagogía no me la podía dar. No es experto, digamos, no es conocedor en la temática de la competencia. Tampoco, digamos, un diseñador gráfico. Ellos tienen otro expertise. Y también los usuarios y los profesores sí que me podían hablar ellos de la relevancia. Y vean cómo me fui preguntando, nos fuimos preguntando en el grupo de investigación quién me podía dar la información para cada uno de los aspectos. Y es así como determinamos que con respecto a la relevancia, nos lo podía decir el experto en contenido, el de pedagogía y el asesor. Lo mismo pasó con respecto a la importancia y a los alcances. Aquí vemos otros elementos donde decidimos que los mismos sujetos nos podían dar esa información con respecto a la importancia del primer constructo. Pero ojo, cuando nos fuimos al aspecto pedagógico, bueno, decidimos que estas eran las fuentes respectivas, pero cuando entramos a la estructura tecnológica, ya no se lo íbamos, sí nos lo podían decir el experto en contenido, quizá nos lo podía decir también el experto, el profesor, y también nos lo podía decir, por supuesto, el experto en tecnología y el experto en diseño gráfico. Entonces nosotros íbamos decidiendo y poníamos la crucecita de quién nos iba a dar la información. Así fuimos llenando todo este cuadro de triple entrada una vez que nosotros decidimos qué era lo que íbamos a preguntar y a quién se lo íbamos a preguntar. Cuando teníamos toda la tabla llena, hicimos los instrumentos y fue sumamente fácil para nosotros decir, vamos a ver cuál es el instrumento que le vamos a aplicar a los expertos en contenido. Bueno, agarramos todas las crucecitas, todas las preguntas y con eso nosotros construimos el instrumento. Ok, ya casi se acaba la sesión, la voy a cerrar para que no nos corte el video, ¿verdad? Y vamos a parar el video ahí y ahorita continuamos. La cierro y seguimos. Ya casi termina el video. Quedan como 5 minutos.